domingo pasado hablamos de la importancia de la fe, pero hablamos de la obediencia como resultado de la fe. Dijimos que son inseparables, que la fe y la obediencia van de la mano y que una sin la otra simplemente es como si no existiera. Y eso es verdad a la luz de la palabra. Y Elías es ejemplo de eso. Y estoy de acuerdo con lo que alguien dijo al respecto. Alguien dijo, la fe es el fundamento, la obediencia es su consecuencia práctica. Y eso me parece muy acertado. La fe es el fundamento, la obediencia es la consecuencia práctica. La obediencia es como el fruto que crece en el árbol de la fe. Eso es poético, pero a veces de una u otra forma de esas frases o esas declaraciones hacen que para uno también sea más fácil recordarlo. Entonces, me encanta esa definición que alguien dio para resumir lo que fue la charla pasada. Y quiero, para introducir la charla de esta mañana, mencionar algo que no mencioné el domingo pasado, pero que es clave para comprender cómo opera la fe en nuestros días. Y eso puede abrir muchas puertas. Que alguien diga, ¿cómo entonces opera la fe en estos días? Wow, eso puede crear muchas preguntas. Y espero en el transcurso de la charla y en la charla del domingo siguiente poder aclarar lo que quiero decir. Espero que no estoy enredando las cosas. Pero el domingo pasado ustedes leyeron conmigo que Dios le dio algunas pautas muy particulares a Elías. Por ejemplo, como que fuera a una cueva, se escondiera y que bebiera agua de un arroyo en esa misma cueva. Pero en esa misma cueva los cuervos le iban a suministrar alimento. Eso es un poco extraño. Y a decir verdad, eso es menos llamativo que hacer que a través de nosotros Dios haga descender fuego del cielo, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, si yo te hago la pregunta, ¿qué preferirías hacer? ¿Preferirías que Dios te mandara o te dijera que fueras a un lugar, que te ocultaras en una cueva, en una peña, en un monte, a beber agua de un arroyo y a esperar que los pájaros te alimenten? ¿O que llenaras un estadio e hicieras descender fuego del cielo? ¿Tú qué preferirías? Pensando en las cosas y en todos estos movimientos que hablan de milagros y todo este tipo de hazañas y señales y prodigios, ¿qué creen que la gente preferiría? No necesitamos meditar mucho para encontrar la respuesta. Claro que preferimos ser ese hombre que hace descender fuego del cielo. Eso es mucho más llamativo y va más de la mano con lo que llamamos milagros, milagros de fe, ¿cierto? O, ¿qué tal si ese hombre, o qué es más llamativo, que Dios te diga, ve a mendigar, casi que a mendigar a la casa de una viuda para que te sustente y no mueras de hambre? O que separes el agua en dos, que separes la fuente del río, del mar en dos. ¿Qué es más llamativo? Claro, nosotros nos conmovemos y queremos ese tipo de maravillas, ese tipo de hazañas. Pero, ¿saben? Menciono esas cosas solo para indicar que Elías obedeció a Dios aun cuando sus mandatos eran un poco extraños. Eran extraños, eran cosas raras las que Dios demandaba de Elías. Y saben, hablando de actos extraños, por estos tiempos la obediencia auténtica a Dios parece algo extraño. Si vamos a hablar de obedecer en actos que parecen raros a los ojos de la humanidad, pues la obediencia a Dios por estos días fácilmente puede ser visto de esa manera. Tú eres el extraño en la sociedad cuando decides obedecer a Dios de una manera seria. Y somos como extraños haciendo cosas extrañas en un mundo que no quiere nada que ver con Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios y seguir sus preceptos ante la sociedad que se niega a Él
parece igual, parece algo extraño. Así que no esperemos que Dios nos dé el aval delante del mundo cuando nosotros no hemos aprendido a obedecer en lo íntimo y aún en esas cosas que no hacen que quizá el mundo se maraville, como cuando cae fuego del cielo, pero que denotan fe, que denotan obediencia y que denotan valentía. Valentía que viene de Dios, de un Dios que es santo. La fe entonces es el fundamento, la obediencia es la consecuencia práctica. Pero para obedecer se necesita valor, se necesita valentía. Y espero que Dios nos guíe a través de su palabra una vez más esta mañana. Quiero invitarles a que tomemos un tiempo para orar. Ahí donde estás, orar es hablar con Dios. Si es la primera vez que nos acompañas esta mañana, bienvenido, bienvenida. Esperamos que esta charla es útil para tu vida y que te sientes agradado, agradada escuchando la voz de Dios esta mañana. Ojalá sea así. Tomemos un tiempo para orar, por favor. Mi Señor, muchas gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque siempre podemos recordar que para la sociedad hubo hombres locos incluso, los llamaron locos. Pero esos hombres te obedecieron. Y gracias a la obediencia de esos hombres, nosotros no solamente tenemos un ejemplo, sino que tenemos la certeza de que hay un Dios fuerte, vivo, único, santo, poderoso, que obra maravillas y que hace uso de figuras comunes y corrientes como nosotros, cada vez que obedecemos para mostrar tu gloria, para mostrar tu propósito al mundo. Y esta mañana, Señor, yo quiero darte gracias por la vida de Elías, por la vida de tantos hombres que nosotros vemos en las Escrituras que fueron obedientes y que el mundo fue transformado, que fue desafiado, que fue retado a través de sus vidas. Y Señor, mi oración esta mañana es que con nosotros pueda ocurrir lo mismo. No somos diferentes. Los actos de fe, la forma en cómo se refleja la fe, tal vez es diferente, pero la esencia es la misma, el poder es el mismo. Así que te ruego, Señor, que nosotros, a la luz de tu palabra, cobramos la fuerza, el valor que necesitamos para obedecerte, para actuar en medio de una sociedad, Señor, que anhela verte, tal vez de la manera equivocada, pero a través de nosotros es que eso puede pasar, a través de tu iglesia. Así que yo te pido, Señor, porque nosotros tengamos la fe necesaria para mostrarte al mundo y para mostrar que somos tus enviados, especialmente que somos tu iglesia, que somos tus hijos. Gracias por cada persona que se conecta esta mañana y que sigue esta transmisión. Te ruego que hables a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo. Amén. Ok. Entonces, ¿por qué Elías? Esa fue la pregunta que nosotros nos hicimos el domingo pasado. Y pues Elías es uno de esos personajes que Dios usó de manera especial en el Antiguo Testamento. En realidad fueron muchos los milagros que Dios hizo por medio de él. Y eso lo constituye en un ejemplo de fe. Por eso estamos aprendiendo de él. Y aquí encontramos un hilo conductor que no podemos perder, ignorar, porque es de suma importancia. No dejemos que se nos enrede. Y el hilo es este. Dios siempre ha usado al hombre para hacer su obra una vez el hombre entró en la historia. Es decir, a partir de Adán, Dios siempre ha usado al hombre para comunicar sus deseos y propósitos al hombre. O sea, nosotros jugamos un papel importante. Antes de que Adán entrara en la escena, Dios hacía todo solo, no necesitaba de nada ni de nadie. Pero una vez el hombre se introduce en la creación, Dios usa la figura humana para referirse y para comunicarse con los humanos. Entonces, eso nos
da una responsabilidad grande delante de Dios, pero también delante de nuestros semejantes. Y eso es importante también que lo tenemos en cuenta. No decimos que Dios no necesita. No estamos diciendo que entonces somos indispensables para Dios y que Dios sin nosotros no puede hacer nada. Pero ¿quién mejor que el hombre puede entenderse con el hombre? Dios ha usado la figura humana para comunicarse con humanos. Eso tiene sentido, ¿verdad? Y eso es lo que Dios ha escogido hacer. Nos ha escogido para mostrar su propósito, para mostrar su plan, para mostrar su poder. Para cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros en la vida de otros. Y ahí es donde la fe es importante. Ahí es donde la fe no nos puede faltar. Y es ahí donde nuestra fe se tiene que ver en acción. Dios requiere eso mismo de nosotros. Nosotros, si nos maravillamos de Elías, seríamos ingenuos al no entender los pasos de fe que dio Elías. Entonces, no solamente debemos maravillarnos en los milagros que Dios hizo a través de él, sino que debemos sentir un poco de admiración y tomar a Elías como ejemplo y dar sus mismos pasos. El domingo pasado hice uso del término anacrónico y les pedí que lo tuvieran en cuenta. Y la razón por la que hice eso es para mencionar que la fe que muchos alegan tener por estos tiempos es aquella que obra los milagros que acontecieron tantos siglos, incluso hablamos de milenios atrás, ya en el pasado. Y muchos presumen que los milagros que ocurrieron en ese tiempo para las personas de fe tienen que ocurrir en estos tiempos. Y eso es anacrónico. Está fuera de tiempo. Y vamos a notarlo porque pensando en eso, algunas personas se preguntan, ¿por qué Dios no hará esto o aquello? ¿Por qué Dios no obra de manera como oraba en otros tiempos? Vienen preguntas como, ¿será que no hay personas con tanta fe en este tiempo como en otros, en los que ocurrieron tantos milagros y Dios se pronunciaba de manera tan impresionante? Personas incluso han llegado a preguntarse, ¿será que no tengo la fe necesaria? ¿No tenemos la fe necesaria? Incluso tenemos la tentación de pedir con más fervor y siguiendo algunos parámetros que nos dictan el afán y la desesperación, con tal de que Dios haga un milagro. Porque entonces no habremos tenido fe necesaria. Es necesario que nos hagamos unas preguntas más. Como, ¿en realidad necesitamos un milagro? ¿En realidad tú necesitas un milagro? ¿En realidad crees que el mundo necesita un milagro? Esa es una buena pregunta que espero podamos responder esta mañana. Es más, ¿sabemos lo que es un milagro? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es un milagro realmente? ¿Dios necesita hacer milagros en estos tiempos? Ahora, la pregunta no es si Dios puede. La pregunta es si es necesario todavía que Dios obre milagros. No es si Él puede, porque evidentemente Él puede y hace milagros. Yo creo en eso. Pues hablemos un poquito de eso. Y primeramente, necesito ser insistente en esto. No estamos diciendo que Dios no puede hacer un milagro. Esa no es la cuestión. Pero quiero mencionar algo rápidamente para referirme a las hazañas que Dios hizo a través de Elías. Y me gustaría que ustedes vieran o notaran la naturaleza de esas hazañas o de esas cosas, mientras simplemente leo los títulos de cada una de ellas enlistadas, las más importantes, seguidas de su cita bíblica. No voy a tomar el tiempo para leer las citas bíblicas, pero voy a leerlas un poco despacio para que tú puedas, ojalá, apuntarlas. ¿Listo? Y ojalá después puedas leerlas una a una. Pero por ahora quiero que noten la naturaleza de esos acontecimientos. Entonces, comienzo.
Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Eso tiene que ver con la sequía. Y saben, esa fue la primera de ellas. Y no es un milagro como tal. Fue simplemente la sentencia de Elías al rey Acab de que pronto o en un tiempo iba a llegar un momento en el que no iba a caer lluvia. De hecho, eso aconteció 3 años y medio después. Así que no fue una profecía, no fue un milagro, fue simplemente una sentencia que después se cumpliría. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14, vemos la multiplicación de la harina y del aceite. ¿Y saben dónde aconteció eso? Esa fue la despensa de la viuda. Fue impresionante para ella. Ella no tenía los alimentos suficientes. De hecho, cuando Elías llega por primera vez, ella le dice, o eres tú o es mi hijo. Pero si no comemos, simplemente vamos a morir. Y resulta que ese aceite y esa harina empezó cada vez a crecer, a crecer, a crecer y nunca les faltó. Eso fue un milagro. El tercer evento lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 22. Y tiene que ver con la resurrección del hijo de esa misma viuda. La misma viuda que la estaba sustentando y que lo recibió en su casa donde Dios lo envió. El cuarto evento tiene que ver con el holocausto consumido por el fuego. Y eso es impresionante y es de las cosas más notorias que Dios hizo a través de Elías. Y eso lo leemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38. La siguiente hazaña está en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 10, y tiene que ver con los capitanes y un grupo de hombres que son consumidos por el fuego. En Primera de Reyes 18, 41, eso fue el cumplimiento de la primera sentencia que él dio en el capítulo 17, versículo 1, y tiene que ver con el cumplimiento de la profecía. Después de mucho tiempo, simplemente dejó de llover. Y ya en la transición entre cuando ya Elías empieza a aparecer como personaje principal y entra Eliseo, es una de las últimas hazañas. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8, leemos que las aguas del río Jordán fueron divididas. Eso bajo la dirección de Elías todavía. ¿Y saben algo interesante? De todos los milagros que acabo de leer, el que menos parece un milagro fue el primero. El hecho de que lloviera o no lloviera, ¿sí? Ahora, ¿notan ustedes las particularidades, la naturaleza de esos acontecimientos? ¿Notan ustedes una característica que las une a todas? Fueron milagros. Nosotros a veces tenemos la tendencia de hablar a la ligera. Y entonces el bus nos pasó desocupado, llevaba sillas libres para que nos sentáramos y decimos, ¡qué milagro! No, eso no es un milagro. Pero tendemos a usar las palabras rápidamente. Y saben, según el diccionario de la lengua, de la Real Lengua Española, ¿qué es un milagro? Un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Eso es un milagro. Y estoy completamente seguro que Dios no tuvo que controlar el ciclo natural de las cosas para que tú tuvieras una silla vacía en el autobús. Eso es diferente a un milagro. Un milagro es un acontecimiento sobrenatural que humanamente no tiene explicación. Es un acontecimiento sobrenatural donde mediante el cual la ley natural se suspende. ¡Wow! Eso es otra cosa. Estamos hablando de cosas sobrenaturales, donde la naturaleza simplemente o el ciclo natural se interrumpe. En otras palabras, la ley natural se detiene o es suspendida mientras que Dios obra, mientras que Dios actúa y luego simplemente vuelve a hacerlo y sigue su curso natural de manera continua. Eso es un milagro. Entonces, con eso en mente, después de haber tenido esa definición, sin entrar en más detalles, ¿cuántos milagros has presenciado? ¿Realmente cuántos milagros
has visto en tu vida? ¿Has visto resucitar a alguien? ¿Cuántas veces has visto descender fuego del cielo? ¿Has visto alguna vez que por más que sacas lentejas o arroz o arvejas de tu despensa, esta se llena más y más y más sin que tú tengas que ponerle nuevamente? ¿Has visto algo así? ¿Cuántas veces hemos visto que las aguas del mar se separaron para que entonces la travesía fuera más fácil? Iglesia, amigos, hermanos, tomemos nota de esto. Esto es importante. Muchas de esas cosas a las que nosotros llamamos y muchos pretenden llamar milagros, no son milagros. No constituyen una pausa o una interrupción en el ciclo natural. A eso que nosotros queremos llamar y que muchos quieren llamar milagros, simplemente debemos llamarlo providencia de Dios. Esa es la providencia de Dios. Y para hacerlo, no es necesario interrumpir el ciclo natural. No es necesario. ¿Y por qué es importante que nosotros entendemos esto? Porque para proveernos, nosotros no necesitamos que Dios haga milagros. No necesitamos comparar nuestra fe obrando de la misma manera en que obró en un Elías, en un Moisés, para experimentar el favor de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros entendamos estas cosas, especialmente en los tiempos en que estamos viviendo. Dios ya trazó un plan. Esos milagros, todas esas cosas hicieron parte de su plan y su propósito en un momento específico de la historia. Insisto, no digo que Dios no puede, pero los milagros que nosotros leemos a través de Elías, como de otros tantos hombres, jugaron un papel único en la historia y no constituyen un estándar de fe para nosotros en la medida de sus actos milagrosos. Eso es importante que nosotros lo tenemos en cuenta. Y menciono esto rápidamente y quizá el próximo domingo lo miremos con más detenimiento. Así que de una vez, por favor, si no quieres perder el hilo, no te desconectes el próximo domingo. Ojalá nunca te desconectes, pero necesitas estar para que eso no quede, para que no queden como muchos hilos sueltos. Pero existieron 3 ciclos de milagros, realmente 4, en la historia que fueron notorios y que llevaron una secuencia. Y eso lo vemos en la historia bíblica, en el relato bíblico. Y cada uno de ellos tuvo un propósito que al ser cumplido no se mantuvo en el tiempo. De hecho, fueron ciclos que duraron poco tiempo, fueron breves. Entonces, en las Escrituras encontramos 3 ciclos de milagros y señales. A propósito, las señales son eso mismo. Las señales solo son eso. Eran una señal que apuntaba a un hombre, ya fuera un líder, un juez, un profeta, un misionero, un apóstol. Pero las señales eran eso. Un evento que señalaba a que un hombre había sido puesto por Dios, que había sido designado por Dios y que Dios le daba el aval y la aprobación a ese hombre delante del mundo mediante esas hazañas, mediante esos actos que nosotros llamamos milagros de fe. ¿Para qué? ¿Para qué Dios permitió eso? Para introducir una nueva era, una nueva etapa, o como algunos prefieren llamarlo, una nueva revelación en la historia de la humanidad. Y vamos a notarlo rápidamente. ¿Cómo es que eso pasó? ¿Cuáles son esos 3 ciclos? En primer lugar, el primer ciclo corresponde a los tiempos de Moisés y Josué. Y eso fue mientras Dios avalaba y usaba a Moisés y a Josué posteriormente, pero fue el tiempo en el que Dios instauró su ley. Y lo hizo mediante una serie de eventos extraños o sobrenaturales simplemente. Pero ¿saben algo interesante? Nosotros no vemos en la Escritura, en ninguno de los libros del Pentateuco o en la ley,
ni los libros históricos, ni proféticos, nosotros no vemos que de repente y muchas veces personas del pueblo, del común, al igual que Moisés, simplemente empezaban a hacer esta serie de eventos y a mostrar este tipo de cosas y obrar este tipo de milagros. Eso no pasó. Nosotros ni siquiera leemos eso en la Escritura. Dicho de otra forma, nosotros no vemos a otros hombres replicando el ejemplo de Moisés. No, no lo vemos. ¿Y no lo vemos por qué? Porque eso fue una señal de Dios para Moisés. Punto. Era una confirmación de que Moisés era el enviado de Dios. Dicho de otra forma, la fe de Moisés le llevó a dejarse usar por Dios. La fe del pueblo se fortalecía no en la medida que lograba hacer las mismas cosas que Moisés, sino la medida en que presenciaba y se hacían partícipes de cada una de las hazañas que Dios hacía a través de Moisés. Eso es diferente. Dios bendijo al pueblo, pero no en la medida en que obraban las mismas hazañas, los mismos milagros. Entonces, ¿por qué es que nosotros queremos presumir que si tenemos fe, necesitamos que Dios evidencie esas mismas cosas? Y ese es el primer ciclo. Dios introdujo su ley, el Pentateuco. Y el segundo ciclo tiene que ver con Elías y Eliseo. Y ahí es donde nosotros nos encontramos. Estamos estudiando un poquito la persona y el ministerio de Elías. Y el patrón es el mismo. Dios usó a Elías y Eliseo como sus voceros y se introdujo toda la era profética. Dios introdujo a través de esa coyuntura, ese segundo ciclo de milagros y eventos extraños y sobrenaturales, introdujo la era profética. Y eso incluye tanto a los profetas mayores como a los profetas menores. Una era en la que Dios habló a su pueblo a través de los profetas. Y pasaron unos 400 años de silencio, Dios no se pronunció, no hubo revelación y finalmente llega la era de la iglesia. Y aparece Jesús, aparece con Jesús en la escena. Dios hecho hombre. Y ese es el tercer ciclo y tiene que ver con Jesús primeramente y luego con sus discípulos. Pudiéramos decir que Jesús y la iglesia, los discípulos, la iglesia primitiva, fueron el tercer ciclo, o simplemente podemos decir que Jesús introdujo un tercer ciclo para introducir la iglesia y que a través de los discípulos, los apóstoles, introdujo un cuarto ciclo que fue lo que dio origen y la revelación del Nuevo Testamento. El primer milagro en el Nuevo Testamento, de hecho, fue Cristo mismo. Fue el nacimiento virginal de Cristo. De hecho, nosotros decimos que fue el vino en las bodas de Caná. Pero realmente el primer milagro que encontramos en el Nuevo Testamento es Jesús mismo. Y luego, a la compañía de Jesús, llegaron algunos milagros a manos de los apóstoles. Pero saben, aún así, fueron solo ellos. Si nosotros revisamos las escrituras del Nuevo Testamento, uno no ve que de repente alguien ajeno a ellos realizó un milagro. Y saben algo interesante, no era tampoco el afán de la iglesia primitiva imitarlos a ellos en sus milagros y en sus hazañas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que fue una potestad que se les dio única y exclusivamente a ellos, como avalados por Dios, para revelarnos las escrituras neotestamentarias. Y sin embargo, muchas personas en la actualidad dicen que tener fe es obrar lo que ellos obraron. Y eso no tiene sentido. Ojalá esto no es muy enredado. Y ojalá me estoy haciendo entender. Pero vamos a hacerlo práctico. Y ya casi estoy llegando a la conclusión. Pero ¿cómo hacemos esto práctico? ¿Cómo es que recogemos este poco que hemos escuchado hasta aquí y lo hacemos útil para nuestra vida? Estamos hablando de la fe, de la obediencia y la valentía como sus consecuencias prácticas e inmediatas. Así que, ¿para qué ocurrieron los milagros? Retomemos, ¿para qué ocurrieron los milagros? ¿Recuerden ustedes cuál fue el propósito de los milagros en el Antiguo Testamento?
Fueron para mostrar a Dios y su aval a una persona como enviada por Él. Ese fue el propósito, para introducir una nueva etapa de revelación. Esos fueron los propósitos de cada ciclo de esos milagros. Y claro, nosotros vemos algunos milagros aislados, a esos ciclos puntuales, pero tienen un propósito también. Entonces, los milagros fueron la certificación divina para alguno de esos hombres en algún momento de la historia, pero también fue la forma en que Dios se dio a conocer. Dios mostraba su poder a través de esos milagros y luego la gente creía. Ver para creer. Ese es el lema para muchos y de alguna manera parece que Dios les dio un poco de eso. Entonces, en ese orden de ideas, necesitamos hacernos las preguntas si queremos hacerlo práctico. La pregunta o las preguntas ahora son, ¿cuál es entonces la certificación de esa fe en estos días? ¿Cuál es entonces la certificación de esa fe en estos días aplicada a la iglesia, aplicada a nosotros como sus hijos? ¿Quieres ver a Dios obrar y a la sociedad impactada? ¿Quieres presenciar la maravilla de un milagro en tu vida? Si eso es verdad, entonces no esperes que el sol se detenga porque Dios te mandó a que hicieras eso. No esperes que Dios te dé la orden de separar las aguas o que le implore porque el fuego descienda y consuma a ese jefe tirano, a ese político corrupto o al vecino desesperante que tienes, porque eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. No pidas por cosas sobrenaturales. Deja a Dios obrar en las cosas del día a día, en las cosas que son naturales y deja que su providencia te sorprenda. ¿Saben ustedes lo que ocurrió con la viuda? Esa que alimentó a Elías, que lo recibió en casa, la cual experimentó la muerte de su hijo, pero que también experimentó la resurrección de su hijo y la que vio que su despensa nunca acababa. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 24, dice, ahora sé que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. ¡Wow! Eso me impresiona. ¿Saben por qué? Porque a través de lo que Dios hizo, esos milagros que hizo a través de Elías para esta viuda, fueron evidencia suficiente para que ella creyera. Y ese era el propósito en el momento. Esta viuda no solo relacionó el milagro con Dios, sino que dijo, Elías, tú eres el enviado de Dios por las cosas que hacen y lo que tú dices con tu boca efectivamente es palabra de Dios. ¡Wow! Y nos estamos preguntando, ¿cuál es entonces la certificación de esa fe en nuestros días? ¿Pueden ustedes encontrar el hilo? ¿Pueden ustedes encontrar la respuesta ahora? Siguiendo con la secuencia, si la era de los milagros ya pasó, y esos milagros acontecieron para que el mundo creyera y para mostrar la certificación de que eran esos hombres enviados por Dios, ¿cómo es que la gente va a creer en y a Dios y en nosotros como sus enviados y como sus hijos en estos tiempos? ¿Ya deduces la respuesta? ¿Tienes la respuesta? Yo espero que sí, porque si no, creo que simplemente he enredado las cosas. Iglesia, Dios todavía puede controlar todo. Y todo es todo. Él puede ser tu defensor, puede ser tu abogado, puede ser tu proveedor, puede ser tu médico, puede ser tu cirujano, puede ser todo eso, puede ser todo. Dios es todo. Puede ser tu sanador. Dios puede controlarlo todo mediante su providencia y para ello no necesita hacer ni siquiera un milagro. Eso es diferente.
Nosotros no somos llamados a compararnos con las hazañas que hicieron esos grandes hombres. La fe es la misma, el fundamento es el mismo, pero se refleja de manera diferente, porque nuestra sociedad necesita ver algo diferente en estos tiempos. Usted y yo no necesitamos milagros ni siquiera en nuestra propia vida. Usted y yo lo que necesitamos es dejar de pensar en cosas sobrenaturales y empezar a ver a Dios en las cosas naturales del día a día. Los milagros, entre comillas, de Dios, usted y yo los vemos mediante su providencia. Y el mundo los verá hoy a través de nuestra obediencia a Él. Eso cumple el propósito de la fe en este tiempo. Así que cuando recibiste esa llamada que tanto esperabas y que mientras esperabas sentías que tu fe se desvanecía, pero que finalmente la recibiste, eso no fue un milagro. Eso fue la providencia de Dios. Ese amigo que te abordó justo en el momento preciso y que apareció de repente y de la nada, no fue un milagro. Fue la providencia de Dios para tu vida. Y ese familiar, ese amigo que creyó en Dios por tus acciones, no es entonces la respuesta a un acto milagroso de tu parte, sino la consecuencia de tu obediencia a Dios. No fue un milagro, es providencia de Dios para esa persona a través de ti. No estamos hablando de milagros. Dios ya los hizo. Y eso no quiere decir que no los hace o que no es capaz de hacerlo. No. Insisto, esa no es la cuestión. Quizá el mayor milagro y lo que puede transformar el mundo por esos días no sea hacer que del cielo descienda fuego. Quizá el fuego lo tenemos usted y yo en nuestras manos, mente y en nuestro corazón. Y créanme, iglesia, un poco de santidad mostrada con valor puede ser lo que haga que ocurra lo que tanto esperamos como sociedad, como humanidad. Menos señales, menos eventos extraños y más obediencia. Esa es la clave. Ese es el faro que puede llevar de vuelta la mirada del mundo a Dios, incluso y aún más a aquellos que ya lo son, pero que se han desviado. Nuestra oración entonces debería ser esta. Nuestra oración debería ser: Dios, recuérdanos vez tras vez que no tienes que hacer un milagro para mostrarte a ti mismo y que tu providencia en muchas maneras es un milagro más grande que un mismo milagro. Eso es lo que necesitamos atesorar en nuestro corazón. Necesitamos vivir en obediencia. Necesitamos experimentar a Dios en su providencia continua. Dios no necesita hacer milagros porque Él ya nos muestra su poder, su amor, su misericordia, su dirección a través de los detalles del día a día. Y eso, iglesia, usted y yo, lo experimentamos a diario. ¿Qué puede ser más maravilloso, más asombroso que ver su mano en cada uno de los detalles de la vida cotidiana? Eso es una maravilla que Él hace todos nuestros días y lo hace de manera continua. Tomemos un momento para orar esta mañana. Señor, gracias porque tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios que está en control del universo, no solamente de nuestros corazones, nuestras mentes, sino también de la misma naturaleza. Y tú puedes hacer lo que es imposible para nosotros. Puedes hacer que el sol se detenga. Puedes hacer que todo cambie nuestra forma de ver las cosas. Pero ¿cuánto de eso necesitamos? ¿Cuánto estás presente y sumergido en cada uno de nuestros días? ¿Acaso hay un mayor milagro que ese? Dios metido en la cotidianidad de la humanidad. Eso ya es un milagro. Ayúdanos a vivir de tal manera, Señor. Ayúdanos a vivir en obediencia a ti.
pero también ayúdanos a que esa fe sea obediente y sea valiente. Necesitamos valor para actuar. Necesitamos valor para vivir en santidad. Y wow, eso sí que sería extraño en un mundo en donde la moral, en donde el temor a ti, en donde sus principios, en donde la santidad es algo obsoleto. Eso sí que sería sorprendente. Para ellos quizá pueda ser un milagro. Que alguien viva en santidad, que alguien haga lo correcto, que alguien muestre misericordia, que alguien muestre gracia, pero para nosotros entonces sería el fruto de tu providencia, el fruto de tu compañía, el fruto de tu andar a nuestro lado, de nuestro andar contigo. Y eso ya no es un milagro, es una realidad, es natural para nosotros que somos tus hijos. Pero ayúdanos a vivir, Señor, de tal manera. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo. Amén y amén.